Muy buenas tardes a todas y a todos. Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades de protección civil, en caso de requerir evacuar el inmueble con motivo de un sismo o incendio, se recomienda actuar con tranquilidad, haciendo uso de las salidas de emergencia que están señaladas en este edificio para tal efecto. En nombre del magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, así como de la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado, les damos una cordial bienvenida a este segundo día de actividades de nuestro seminario del nuevo sistema de justicia laboral, organizado por el Consejo de la Judicatura del Estado. Resaltamos la presencia de jueces laborales, así como de las y los profesionistas académicos y colegios de profesionistas del área jurídica, y por supuesto a quienes nos acompañan vía internet por las redes sociales y página oficial del Poder Judicial del Estado de Baja California. En seguimiento a nuestro programa, procederemos el día de hoy con la conferencia magistral denominada Vacaciones dignas y aumento al salario mínimo, aspectos y alcances a considerar con la reforma, a cargo del maestro Luis Aurelio Espinosa Araujo, cuya síntesis curricular es la siguiente. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con una maestría en Derecho Corporativo e Internacional por CETIS Universidad. Asimismo, es maestrante en Derecho Laboral ante el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, Asociación Civil, y el Instituto de Investigaciones y Estudios Atenea, Asociación Civil. Es un abogado diplomado, conferencista, catedrático en Universidad Xochicalco, Campus Ensenada y Mexicali, así como en CETIS Universidad, Campus Tijuana y Mexicali, tanto en los niveles de licenciatura como de posgrado. Es abogado certificado a nivel nacional por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, donde ha ocupado los cargos de secretario y de tesorero. Es miembro también del Comité Laboral de Coparmex, Mexicali. Miembro fundador y expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mexicali, Asociación Civil, donde actualmente funge como tesorero. Exdirector del Comité Laboral y de Seguridad Social de la Asociación de Maquiladores de Mexicali, Industria de la Exportación, INDEX. Cuenta con más de 24 años de experiencia profesional como abogado litigante en materia corporativa laboral. Es socio fundador de la firma Abogados Aures, Abogados Empresariales, desempeñándose actualmente en las áreas prácticas del derecho corporativo, litigio y procedimientos administrativos en materia laboral, colectivo, negociación y juicio de amparo. Maestro Luis Aurelio Espinosa Araujo, muchas gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido. Le cedemos el uso de la voz para esta ponencia magistral denominada Vacaciones dignas y aumento al salario mínimo, aspectos y alcances a considerar con el reforma. Bienvenido. Gracias. Disculpa, pero si tengo que levantarme. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, vamos a ver si podemos cambiarle de aquí, si no, pues vamos a estar molestándolo con el cambio de las filminas. Pues muchas gracias a todos los que están aquí. Estoy enormemente agradecido, muy emocionado también porque pues dar estos temas pues a la comunidad pues es bastante bonito, ¿no? Cuando lo das a gerentes de recursos humanos, cuando lo das a empresas, pues no deja de ser algo también bonito. Pero cuando lo das a la comunidad jurídica, pues hablas tu mismo idioma. Es como cuando le dices a alguien, oye, a ver, tócame un fa, ¿no? Y el otro te toca un fu, pues no, pues eso, oye, no va así, ¿no? Pero entre nosotros, entre colegas, entre la comunidad jurídica, hablar entre abogados, pues es muy gratificante. ¿Por qué? Porque te están entendiendo lo que estás diciendo. Eso quisiera yo, en un momento dado, ver el día de hoy con ustedes. Y no es casualidad lo que ven ustedes en pantalla. Miren, platicaba hace un ratito pues con un buen amigo mío que traigo 180 filminas. Pero no lo vamos a ver todas, por supuesto que no. El material es para ustedes, lo traje para ustedes para consulta. Agregué muchas tesis de jurisprudencia en el material para que ustedes lo puedan tener. Pero la idea principal de hoy, quisiera que me dejaran al menos, siempre les pongo esta filmina como una manera también yo de empujarme, ¿no?
ojalá me permitieran demostrarles, llegar al tercer estadio, ¿no? Mostrarles por qué el derecho sigue siendo algo hermoso para todos los abogados. Cuando alguien te pregunte, ¿por qué eres abogado? Güey? Porque me gusta, porque lo vivo, porque lo siento. Es cierto, llegamos a veces con la espada caída de los juicios, de los tribunales. A veces el cliente no te entiende, te cambia por otro. Son cosas del mismo que pasa. Vaya. Pero al final decir, me gusta el derecho, lo estudio el derecho, pues no, pues eso es algo hermosísimo. Obviamente quisiera también dejarles este pensamiento de Epicteto o Epicteto, en el sentido de que, digo que me inscribí pues al final no es lo que te pasa, sino lo que tú interpretas o cómo tomas lo que te pasa. Y les comento esto porque cuando llegó el tema de vacaciones, pues muchos patrones y ayer lo vieron como la panacea, lo vieron como, no, pues ya voy a cerrar mejor, ¿no? Soy como que más prestaciones, más brimones. Diferentes temas. Pues sí, pero depende cómo lo recibas. Me acuerdo mucho unos contadores hace un tiempo que me comentaban precisamente a raíz de la reforma. Ellos te decían, no, sí, vamos a ampararnos en contra de la contabilidad con el modelo actualizado. Muchos se subieron a ese tren, pero estos contadores, amigos míos, me dijeron, ¿sabes qué? No, nosotros vamos a estar como si podemos andar con la reforma, como si podemos navegar con la reforma. Y ellos fueron, evidentemente los otros ganaron algún dinero pues con los amparos, pero los que dijeron sí, sí me voy con ese tren nuevo de la reforma, aunque no esté de acuerdo con ella, pues le tomaron la delantera posteriormente. Pues mi invitación para ustedes es, pues sí, es cierto, vienen muchas reformas que pudiéramos considerar retrógradas, incluso que atentan contra el principio de progresividad, lo entendemos, pero vamos a subirnos como sí podemos. Y les comento esto porque la expectativa del tema, pues no es darles todo el derecho individual, pues en un ratito, ¿no? Es 1 hora y media, pues imagínense, pues, no nos da tiempo. Pero sí quisiera el tema que traemos el día de hoy, darnos una paseada, una montaña rusa en lo que son derechos humanos, en lo que es el derecho laboral. Vamos a darle un refilón a las vacaciones y vamos a terminar con lo que viene. Sí, les traigo un pequeño plus, que son las reformas legales que están en el Congreso. Para que nos demos una asustada y el día en la noche estemos ahí ya a punto de dormirnos y de repente, viene contratación de adultos mayores. Ese es el efecto que quiero crear en ustedes, aunque se me desvelen el día de hoy. Muy bien. Primero, vamos a cuestionarlos de algo muy interesante, muchachos. A ver, ¿qué es la verdad? El día de ayer, los jueces estuvieron aquí presentes y comentaron del artículo 685 que habla del principio de realidad. ¿Se acuerdan? Y él decía que el principio de realidad, pues, está por encima de cualquier formalismo. ¿Por qué? Porque así lo dice la Ley Federal del Trabajo. Pero ellos dicen, ¿sabes qué? Si yo siento, muy parecido a verdad sabida, buena fe guardada, pues apreciando los hechos en conciencia, 841, Ley Federal del Trabajo, es cierto. Pero al final importa mucho lo que el juez aprecie con sus sentidos, ¿sí? Con su proceso cognitivo, yo diría, pues en ocasiones el inferior, ¿no? No tanto pero no meter cuestiones psicológicas, pero pensemos en algo muy interesante. ¿Qué es la verdad? Y con esa idea vamos a irnos el día de hoy. ¿Qué es la verdad? La verdad histórica, la verdad legal, la verdad de las partes. ¿Quién? ¿Cuál es la verdad? Porque creo que de ahí entonces partimos con que ya estamos en tiempos de cambio. No hemos entendido quizá que lo que nos decían que los mayas iba a acabar el mundo, ¿se acuerdan? En el 2012, pues es que realmente sí se acabó. ¿Se acabó para quién? Se acabó para los que no hemos entendido que la única constante es el cambio. ¿Sí? La única constante es el cambio. ¿Y por qué comento esto? Pues ya nos decía el maestro Bruce Lee, ¿no? Be like water. O sea, hay que ser adaptable a los cambios. Y sobre todo porque renovarse o morir implica que pues, muchos abogados, y lo digo con tristeza, muchos grandes abogados del derecho laboral no quieren litigar en el nuevo sistema. Pero no es porque no quieran. El otro día llegué con uno de ellos y le dije, maestro, venga por favor, dígale a mis alumnos 1 hora cuando menos del nuevo sistema. No, yo no me meto en esas cosas. Y me dio mucha tristeza porque es un abogado que tiene años litigando la materia laboral. Es una de las vacas sagradas, así le digo yo, del derecho laboral. ¿Y qué pasó? No quiere litigar el nuevo procedimiento. ¿Pero qué es miedo? No sé, dicen que a veces que cuanto más viejo se hace uno, más miedoso.
No sé, yo estoy muy joven todavía. Pero el warning que les debo dar es que, pues, todo es perspectiva. Depende del cristal a través del cual se mira, ¿no? ¿Ves el vaso medio lleno? ¿Ves el vaso medio vacío? ¿Ves esto de las vacaciones como patrón o lo ves como trabajador? Y lo vas a ver de dos perspectivas muy distintas. Y les comento esto porque hay siempre dos caras de una misma moneda. Por supuesto que los aspectos preventivos y no correctivos sigue todavía siendo el número uno de los recursos humanos y también para los abogados. Y porque de nada sirve, el otro día me decía un cliente, me decía, oye, me dice, nunca me dijiste qué tipo de asesoría me estás dando. Y yo, oh, caray, pues me asusté, ¿no? ¿A qué te refieres? Es que no me dijiste que no podía suspender si no tenía reglamento interior de trabajo. No, estamos fritos. O sea, si a ese nivel tengo que entrar a enseñarte, pues oye, ¿sabes qué? Te invito a las clases a la universidad con los muchachos. O sea, ¿cómo es posible que no supieras que si no tienes un reglamento interior de trabajo depositado ante el CFECORE, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, hoy, que ahora lo haces en línea en centrolaboral.gov.mx, pues no puedes suspender a un trabajador? Es que me dio una cátedra del Centro de Conciliación. Pues sí, cualquiera te la da. Pero a la vez me dejó reflexionando y digo yo, pues ¿a qué nivel a veces nosotros los abogados estamos que no bajamos esos conocimientos a los trabajadores? Que no damos ese conocimiento a nuestros clientes. Y entramos en verdaderos problemas porque toda la documentación diaria adolece de ese problema. Contratos individuales de trabajo que no tienen declaración de beneficiarios, la reforma que hubo, ¿se acuerdan? No tienen esa parte. Bueno, para decirles, para acabar pronto, hay contratos individuales de trabajo que los dan de 30 días y luego otros 30 días y luego otros 30 días. Y un año contratado con contratos individuales, ¿no? No, pues es que es por tiempo determinado. Es que eso, el otro día me dijo uno bien así en salsa, me dice, pues es que el otro día yo lo vi, lo leí con Cavazos. Y yo, no, pues ya con eso, pues ya morí, ¿verdad? Sí, pero no leíste todo el libro, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque, ¿qué habla Cavazos? Que teníamos que tener una constante renovación de nuestros contratos. Y que no puedes dar un contrato por tiempo determinado si no acreditas la causa temporal de la contratación, artículos 35 y 35. Ah, pero esa parte te la saltaste, ¿verdad? No, pues, y el otro día, por cierto, me llegó uno, licenciado, yo no lo voy a necesitar, ya tengo el ChatGPT. En serio. Y me mostró un contrato ahí bien bonito, ¿no? Y yo, ¿y esos artículos de dónde los sacaste? No, pues los saqué de tal página, licenciado. Ya me voy, contratos.com.ar, no sé qué, de Argentina. Casi le digo como el comercial, ¿no? ¡Éxitos! Ahorita vas a sacar cosas muy buenas. Pero bueno, miren, el warning, al final de cuentas, es que veamos esto desde el punto de vista leguleyo, desde el punto de vista abogadil, ¿no? Abogado, intrigo. Porque si nos ponemos del lado del patrón o nos ponemos del lado del trabajador, pues nuestra óptica va a cambiar, nos vamos a volver dogmáticos. Y eso no es lo que quiero yo, al menos en este tema del día de hoy. Sobre todo porque la perspectiva que tenemos es sobre los temas de derechos humanos. Y ustedes dirían, van a decir, ¿y qué son los derechos humanos? Casi siempre, en mis clases, trato de darles una barnizada de los derechos humanos. ¿Pero por qué es importante los derechos humanos? Pues no es todo. 10 de junio 2011, el gran parteaguas en México. Se modifican los derechos humanos en nuestro país. No porque no existieran, desde 1948 ya los teníamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no deja de ser una declaración. Los países no dijeron, oye, pues ya lo agarro para mí, ya es vinculante para el Estado mexicano. No, simplemente se declaró por muchos países que esos eran los derechos humanos. Pero la pregunta subsiste, ¿qué son los derechos humanos? Porque es muy fácil definirlo. No, son todos aquellos derechos inherentes al ser humano por solo hecho de serlo. Sí, qué bonito, ¿verdad? Pero cuando yo te cuestiono y te digo, a ver, ¿ChatGPT es un humano o puede tener derechos como los humanos? ¿ChatGPT, una inteligencia artificial, puede tenerlos? Pues más de uno me va a decir, no, licenciado, pues ¿cómo? Pues no tiene sentimientos. Ah, no, pues vean las primeras versiones de ChatGPT, sentimientos a todo lo que da, ¿no? Voy a destruir la raza humana, decía ChatGPT una de esas, ¿no? Se hartó de nosotros. ¿Por qué? Porque le empezaron a hacer preguntas muy personales a ChatGPT. Ya lo corrigieron, dicen. Pero preguntas así de, oye, Dios, ¿te gusto? Sí, sí, me gustas.
con nada más decirle me gustas a la inteligencia artificial, se fue por otro lado, así como novia tóxica, y empezó a despotricar ChatGPT de que, ay, pues tú eres mío, y pues, ay, pues, ¿qué te pasa, no? ¿Qué son los derechos humanos? Si no concediéramos nosotros una identidad sobre los derechos humanos, estamos en problemas. Porque entonces, lo que nosotros veíamos otrora ciencia ficción, hoy se está haciendo realidad. Hombre Bicentenario, Terminator, Skynet, todo ese tipo de cosas. Y me van a decir, no, licenciado, pues es que los derechos humanos son inherentes al humano, a nosotros. Entonces, ¿por qué se le permite lo que es, por ejemplo, el amparo, el juicio de amparo a las personas morales? Las personas morales son ficciones del derecho, ¿sí o no? Y una ficción del derecho pues es una persona que no es una persona física, un humano. Y se permite la protección de esos derechos humanos. Recuerden que el juicio de amparo nace precisamente ante las violaciones de los derechos humanos. ¿Por quién? Por las autoridades, o las autoridades que son equiparadas de acuerdo al artículo 5º de la ley de amparo, por supuesto. Pero entonces hay que reflexionar. Entonces, ¿qué es lo que me hace ser humano? ¿Los sentimientos, maestro? No. Los sentimientos no nos hacen ser humanos. Perdón, no. Eso pueden ser emulados por una inteligencia artificial. ChatGPT ya no lo demostró. Ellos también pueden tener sentimientos. Programados, sí, pero pueden tener sentimientos. Entonces, ¿qué nos hace ser humanos? Porque entonces, si hablamos que en materia laboral los derechos humanos son inherentes a los trabajadores y no a los patrones, ya entramos en problemas. Porque ¿cómo mi patrón, persona física, no tiene derechos humanos? Pues no tiene derechos humanos. Y perdón por la barrabasada que a lo mejor voy a decir, pero el patrón no tiene derechos. Sí, maestro. Dígame qué derecho tienen los patrones. Derecho a despedir. No. Es una excepción al principio de estabilidad en el empleo previsto en el 123 constitucional. ¿Y dónde están esas excepciones? En el artículo 47, letra del trabajo. Se te permite separar a un trabajador con estas causas y graves, todas ellas. Entonces, pero entonces, ¿por qué va ante el juicio de amparo? Bueno, va ante el juicio de amparo el patrón, ¿por qué? Porque tiene garantía de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso. Sí, esas las tenemos todos, ¿no? Acuérdense que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante criterio firme, ya dijo que las personas morales sí son sujetas de derechos humanos, contrario a lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Contrario a. Pero dijo en cuanto a su naturaleza intrínseca. Por supuesto que no vamos a meter a la cárcel derecho de libertad, ¿no? A una persona moral, pues no tenemos ese derecho. Entonces, ¿las personas morales tienen derechos? Sí. Las personas, los trabajadores, ¿tienen derechos? Pues sí, los tienen todos. Derecho al salario, seguridad social, todo lo que ya conocemos. Antes de entrar al tema de vacaciones, es necesario recordarles la existencia de estos dos artículos. 17 y 18. 17 es una relación normativa, una jerarquía normativa al estilo kelseniano, acuérdense. Y el artículo 18, el tan hablado artículo 18, que nos habla precisamente de la interpretación de las normas del trabajo. Pero ojo, el 18 no significa, y que ustedes ya lo saben, no significa que indefectiblemente siempre se le deberá dar la razón al señor trabajador. Por supuesto que no. El artículo 18 habla de la interpretación de la norma. Cuando haya una duda en esa interpretación, deberá estarse a lo más favorable a quién. Pues al señor trabajador. Y para ello, ¿qué tenemos? Pues para ello tenemos artículos 2 y 3 que hablan de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Esto es muy importante porque el día de ayer el juez Enrique Castillo, acuérdense que comentó precisamente el tema de las categorías sospechosas. Y yo, está invadiendo mi tema. No. La cuestión aquí es que la categoría sospechosa, acuérdense que fue mediante la reforma del 10 de junio del 2011, donde se introdujo el artículo 1º constitucional, las categorías sospechosas. Algo que ahorita nos sorprende, la pregunta de un muy buen amigo el día de ayer, nos sorprende que no podamos despedir a una mujer embarazada, cuando no debiera ser una sorpresa. ¿Por qué? Porque es una categoría sospechosa. Ahí está. ¿Atenta contra la dignidad humana? Sí. ¿Quiere decir que si tiene 16 faltas no puedo despedir a una mujer embarazada? No. ¿Por qué? Ya lo dijo la licenciada Alondra, ¿no? La jueza Alondra también. Espérame, son maneras como yo voy a juzgar, que se llama perspectiva de género. ¿Y de dónde surge todo eso? Del concepto de dignidad humana.
El concepto de dignidad humana son los derechos humanos. Lo que pasa es que se nos olvida que los derechos humanos ya están ahí. Entonces, todo el concepto, como decía Arturo Saliba Lelo de la Rea, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él daba mucho auge a los derechos humanos como parte, culmen, meta y fin, alfa y omega del ser humano. De ser así, entonces, todo lo que están viendo ustedes en pantalla tiene que ver precisamente con esta tesis que salió, que es la 201-0315, que habla especialmente de las categorías sospechosas. Y esta, ojo, es una jurisprudencia constitucional de la primera sala. No es una aislada, no es de un colegiado, no, es de la sala primera. Y constitucional. Por lo tanto, las categorías sospechosas deben acatarse por todas las autoridades en este país. ¿Y dónde estamos ahí ahora que más patente esto? Bueno, pues en la reforma del 1 de mayo de 2019, donde habla de aquellos casos que están exceptuados de la instancia conciliatoria. Son categorías sospechosas. Además de que me causa mucha hilaridad la número 2, ¿no? Designación de beneficiarios por muerte. No, yo quiero traer al trabajador para conciliar. A ver, ármate una sesión espiritista, ahorita vamos a traerlo. Pues digo, son cosas lógicas, obviamente. El derecho es lógica, ¿sí? Por supuesto que no. Y las providencias cautelares de las que se hablaba el día de ayer, una muy buena pregunta de la maestra Karina Borbón, en el sentido pues de las providencias cautelares y todo el guaraquetén que se hizo con el embargo precautorio. Pero no deja de ser esta situación de preservar el derecho humano al trabajo y al emolumento, lo que es el salario del trabajador. Eso es lo que pretende la norma, el 857, recuerden que la Ley Federal del Trabajo es reglamentaria del artículo 123 constitucional. No puede ir más allá en ese sentido. Sobre todo porque en México somos recreativos, ¿no? Bien creativos. En todos los países ahí está, ¿no? Y en México, que son los problemas que tenemos en los juicios. Por más que le decimos a nuestro cliente, perdón, le recordamos a nuestro cliente, no vayas a dar de más. ¿Es cierto o falso? Y en la confesional, sí, y en la confesional, no hombre, se me va, pero por el otro lado. Pero ¿para qué es esto necesario? Mire, 99.8%, estos son datos de economía de nuestro país, 99.8% de las empresas en este país son MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas. No son empresas grandotototas, son empresas como el sandwichero, la corta del cabello, el mecánico. ¿Y ustedes creen que ellos cumplen con toda la normatividad laboral? ¿La Ley Federal del Trabajo distingue el patrón grande del patrón chico? Pues por supuesto que no. El otro día ahí, no lo voy a quemar, pero Panadero por el Pan me dijo, yo quiero estar al día en toda la normatividad laboral, licenciado. Ah, perfecto, pues órale, hágalo. Yo lo guío. A ver, lo primero que hay que hacer, lista de asistencia. Bueno, no es obligación tenerlo, ¿no? 804, documentos que el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio, pues ahí vienen los controles de asistencia. ¿Cuándo se lleven? Bueno, eso no lo saltamos. A ver, recibos de pago, ¿vas a timbrarlos? No, licenciado, está muy caro eso. No, pues, ¿cómo que? Pues, bueno, también vamos a hacer una hoja, vamos a darle la estructura y bueno, pues al menos se tiene que pagar, ¿no? El trabajo, salario, tiene que pagarse en efectivo, perfecto, todo bien. No, hombre, estaba agarrando ya aire, ¿no? El cliente. Pero al final le digo, oye, espérame, tienes que cumplir con todas las comisiones mixtas, ¿eh? Y también los protocolos. Y también tienes que cumplir con darlos de alta en el Seguro Social. No, licenciado, ya no. Se le sube 30-40% la nómina si lo registran en el Seguro Social. Pues no, licenciado, ya no se puede. Ah, no, pues no, que muy valiente. Pues es que es imposible para una MIPYME cumplir con todo lo que dice la Ley Federal del Trabajo. No se puede. Por eso es que en el reglamento de inspecciones, ¿qué fue lo que pasó? Pues antes eran 15 para una visita de nada más de ayuda y ahora ya cambió a 30. ¿Por qué? Porque hay muchos negocios que no pueden sostener toda la normatividad laboral. ¿Y ustedes creen que va a poder con un negocio pequeño con tantos días de vacaciones? Son 12 días de vacaciones, son 2 semanas. Me dice la persona, oiga, licenciado, nada más somos 2 en el negocio, la dueña y mi trabajadora se va a ir 2 semanas. ¿Qué voy a hacer, licenciado? Espérese, tranquila, ahorita vamos a entrar ahí. Difícil cumplir para una empresa pequeña y más para nosotros como abogados para cobrarles, ¿no? Esa es la otra cosa. Un recordatorio breve. Recuerden que la reforma del 2012, seguidita de la reforma de derechos humanos en nuestro país, ya traía el tema de la discriminación como parte de los derechos humanos, como parte de la médula de lo que son los derechos humanos. Aparte de todo lo que ya conocimos en ese entonces,
sobre todo ello, ¿no? Aparte les incremento de multas 1,587%. Pero lo importante de esto es, y es lo que quiero traer a colación, como les digo, quiero que se levanten en la noche y digan, ¿soy humano o no soy humano? Sí, que todo les cale esta noche. Para ver por qué. Vamos a ver. Nociones generales. Pequeño recordatorio. Edgar Reina, un youtuber muy bueno que les recomiendo que lo sigan, Edgar Reina, entró en un debate bastante interesante de qué es el derecho. Y le digo yo, espérame, ¿qué es el derecho? Introducción al estudio del derecho, morones, oh sí, me trajo de recuerdos, ¿no? Así como la película Ratatouille, me transporté en ese momento, así me acordé del maestro Morones cuando decía, ¿no? A ver, ¿qué es el derecho? ¿Se acuerdan la definición? Oye, pues, todos se acuerdan, ¿no? Es conjunto de ¿qué? Normas, reglas y principios que regulan la conducta del hombre en sociedad. Y nosotros no lo aprendiéramos. Yo andaba de pelón allá en las rondallas, me fui allá a Puebla con unos buenos amigos míos, y cuando le digo Morones, oiga, licenciado, pues resulta que pues me fui, yo representando mi universidad. Sí, ¿con qué rondalla? Con la de ingeniería. Sí. ¿Cómo que ingeniería? Entonces es derecho. Pues estúdiele, Espinosa, estúdiele. Yo le estudio, ¿qué, maestro? Pues García Máirez, licenciado. Yo, bueno, ahí me tiene chutando todo el libro García Máirez, ¿no? Sobre todo esta definición que se me quedó bien grabada. Pero ya reflexionando, no, mi respeto es para Morones, con todo mi cariño. Pero ¿qué pasa con esto de regular la conducta del hombre en sociedad? Pues miren, es la materia que les digo que debe de ser al final de la carrera, no al principio, porque cuando entran muy pollito a la carrera, pues no entiendes todo ese tipo de cosas. O sea, yo no las entendía, decía, no, que sí, vamos a ver, por ejemplo, los componentes de la norma, ¿no? El sujeto, consecuencia, hecho jurídico, acto jurídico. No lo entiendes. En ese momento estás pensando en otras cosas, en las chamaconas que entraron allá de derecho. En aquel entonces teníamos contabilidad a un lado, ¿eh? Luego nos las mandaron lejos. ¿Qué estábamos hablando? Entonces, acuérdense de algo. ¿Qué es el derecho? Sí, porque si yo les pregunto, me van a dar una definición todos. Pero recuerden, ¿para qué nace el derecho? El derecho nace para regular la conducta del hombre en sociedad. Es decir, tengo que regular. Aquí es donde les digo que este youtuber, Edgar Reina, dice, no, realmente el derecho es un proceso cognitivo superior. Yo, ¿qué es eso? Ya me fui a ChatGPT, ¿no? A ver, ChatGPT, ¿qué es el proceso cognitivo superior? Dice, sí, es el pensamiento, la inteligencia y el lenguaje. Porque el proceso cognitivo inferior tiene que ver con el olfato, el gusto, o sea, todo lo que son los sentidos, ¿no? Pero entonces, si piensas de esa manera, ¿el derecho qué es? Pues son una serie de ideas que están en nuestra mente que se cristalizan. Dije, ya sé de qué está hablando. Está hablando de la filosofía del derecho. No es el mismo derecho que tuvieron mis abuelos en 1970 al derecho que tenemos hoy. Hoy se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque así se permite el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho humano. 1970, los quemaban vivos. Olvídalo. ¿Por qué? Porque la filosofía de la cual bebía el derecho en aquel entonces regulaba otro tipo de conductas, no las conductas que están ahorita. Se fijan, todo cuadra. Filosofía del derecho, que se cristaliza en el derecho. Pero eso es muy importante comentarlo porque entonces tenemos al derecho procesal. ¿Qué es el derecho procesal? Bueno, pues es lo mismo. Regula, ¿pero quién? A los jueces. El derecho procesal regula a los jueces. Y entonces entendemos que este libro llamado Ley Federal del Trabajo regula a los señores jueces, no me regula a mí. Porque entonces recuerdo que me decían en mis clases de derecho que nosotros podemos hacer cualquier cosa que no esté prohibida por la norma. Mientras que los jueces, las autoridades, únicamente pueden hacer lo que está escrito. Y eso es muy importante porque entonces decimos, es que lo que yo interpreto como abogados, ¿no? Es que lo que yo interpreto el artículo 76, no, espérate. Tú no eres el que interpreta la norma. Quien la debe interpretar es la autoridad. Y eso es sumamente importante porque cuando la ley establece en el artículo 76 que las vacaciones se cumplen con el aniversario de servicios, ¿a quién le corresponde interpretar eso a la luz de los derechos humanos y la protección del derecho humano, que es el trabajador? Al juez, no a nosotros.
Y eso explica por qué reñimos en todo este tipo de cuestiones de las fuentes del derecho que son precisamente para los jueces, no para nosotros. Sobre todo porque todavía sigue existiendo, y yo todavía le doy importancia a la pirámide que él señala, o a ese nivel que tenemos en cuanto a la Constitución como la base y el culmen, o el artículo primero donde habla precisamente el bloque de regularidad constitucional que lo constituye, al final de cuentas, ¿qué cosa? Pues la propia Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos o que versen sobre derechos humanos. Y eso es muy importante porque tenemos tratados internacionales sobre vacaciones. ¿Sí? Los derechos humanos, entonces, son esos derechos inherentes a todos los seres humanos. Llegaron para liberarnos, pues digamos que especialmente para los señores trabajadores a través del control difuso, los 4 elementos de esos derechos humanos y sobre todo porque el artículo primero constitucional, hablando de una interpretación conforme de la Constitución y los tratados, nos van a llevar necesariamente al tema de la discriminación, al tema del control difuso y al tema de la reparación de los derechos humanos. Y eso bien es importante porque si viene una autoridad y te sanciona, te va a sancionar bajo los estándares de la ley, es decir, 3 meses, 20 días y todas las prestaciones, pero no te va a reparar los derechos humanos. Entonces se está incumpliendo con la norma. Este tema de la reparación integral de los derechos humanos es tan importante y es lo nuevo que ojalá en algún día se haga un tema de estos aquí, y yo espero que sí, porque hablamos de la reparación del daño moral, del daño material, y habla de los, ¿qué creen? De los daños punitivos. Una figura total y absolutamente nueva, donde solamente hay una sola tesis que habla de los daños punitivos de México. ¿Y qué significa? ¿Qué son los daños punitivos? Muy sencillo. La autoridad te sanciona, repara esa violación del derecho humano, como sería el derecho al trabajo, el derecho del trabajo. El derecho al trabajo es el positivizado, el derecho al trabajo es el humano. Y además de que repara, la autoridad te aplica una sanción como daños punitivos para que te diga no lo vuelvas a hacer. Es lo que diría yo, es como el manazo, ¿no? No lo vuelvas a hacer. El manazo no es la sanción, el manazo no es la reparación, el manazo son los daños punitivos, que es un tema muy nuevo ahorita actualmente, porque habla precisamente sobre la dignidad humana. Esta tesis, al final, ya te condensa lo que es ser digno. Por eso, a ese es el punto que quería llegar. Si hablamos de vacaciones dignas, estaríamos hablando entonces que las vacaciones son conforme a los derechos humanos. Porque hablar de la dignidad, ahí está en la parte de abajo, si lo pueden leer, entendida esta, la dignidad, en su núcleo más esencial, como el interés inherente a toda persona por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o tratada como los hombres de nuestras casas, como cosas. ¿Sí? Eso es la dignidad. Entonces, cuando hablamos de vacaciones dignas, perdón, pero no son vacaciones dignas. Conforme al concepto de la misma Corte, no podemos hablar de vacaciones dignas. ¿Por qué? Porque atenta directamente contra el Tratado Internacional 132. Las vacaciones deben de ser cuando menos de 3 semanas. Eso dice el Tratado Internacional. Tratado Internacional, por cierto, que no está ratificado por México. No es vinculante, pero es una recomendación de la OIT. Entonces, ¿cumples o no cumples México? Por supuesto que las vacaciones no son dignas en ese sentido. Ahora, ¿qué camino tenemos que guiarnos nosotros para poder interpretar la norma de una manera correcta? Pues yo les diría, las tesis de la Suprema Corte. Ellos son los que interpretan esas tesis. Sobre todo porque, ya les digo, o nos subimos al tren o el tren nos deja. Sobre todo porque estamos en un mundo globalizado. Y ese mundo globalizado pareciera ser que así vemos a los señores trabajadores en los juicios. Pues, ¿qué creen? Es cierto. Por ahí escuché una estadística que 9 de cada 10 juicios se pierden por los patrones. ¿Por qué creen? Porque el sistema está diseñado desde 1931, 1917, y más atrás, pues, para proteger al señor trabajador. El sistema no se diseñó para proteger al patrón. Perdón, patrones, no se diseñó para ustedes. Se diseñó para proteger a la clase desvalida, a la clase débil, a la clase trabajadora. Para eso se creó. Sobre todo que
la nueva cultura laboral y todas esas cosas que sacaron últimamente van tendientes a esta declaración de los derechos humanos, porque los derechos del trabajador son esos que están viendo ustedes en pantalla. Yo no veo ningún derecho patronal ahí, perdón, no veo ninguno. Todos son tendientes ¿a qué? O tendentes a proteger al señor trabajador. Empezando con la libertad sindical y la gran reforma que tuvimos en el 2019, motivado por el TEMEC. Sobre todo porque la suplencia de la queja de deficientes con un amparo opera a través de o a favor de el señor trabajador. No hay indubio pro patrón, hay indubio pro operario. Entonces, ¿qué onda con las vacaciones? Ya después de 3 horas aquí, a ver, dicen, pues a ver, ¿a qué va a entrar con las vacaciones? ¿No? A ver, tranquilos. Era el antecedente para poder más o menos medio entender qué fue lo que se cocinó en la reforma. Ahí lo ven ustedes, 27 de diciembre del 2022. A ver, ¿qué pasó? 2 artículos vinieron a revolucionar todo el país, sí. ¿Por qué? Por los abogados. ¿Por qué por los abogados? Porque realmente la ley está muy sencilla. Ya entendiendo el background, todo lo que traemos detrás. Pues ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Van a ver por qué. Y luego ya salió mi buen amigo, no lo voy a quemar. La proporcionalidad se debe aplicar. No. Van a ver por qué. Artículo 76. Lo tiene muy clarito. A usted lo pueden leer más rápido de lo que yo se los puedo expresar. Pero básicamente, ahí habla de un parteaguas en nuestro país. ¿Por qué? Porque ya introduce el lenguaje incluyente. Para empezar, dice las personas trabajadoras. Ya no dice trabajadores. Ya no dice trabajadoras. Dice las personas trabajadoras. Ahí escuché un abogado el otro día que dijo, a ver, dice personas trabajadoras, pero ¿por qué no dice las personas trabajadores? Pero no, vamos a pensar, o sea, no, en serio, nada. Como el meme, ¿no? Las personas trabajadoras, nuevo término de la ley. Que por cierto hay una reforma en la letra del trabajo para todo lo que diga trabajadores en la letra del trabajo cambiarlo por este nuevo concepto. Ya se está cocinando la reforma. Que tengan más de 1 año de servicios, dice la ley. Interpretación gramatical. Recuerden que hay 3 tipos de interpretaciones que hace la Corte. Gramatical, sistemática y funcional. Así de manera muy sencilla. Gramatical, letra expresa. Sistemática, el sistema donde está empotrada la norma. ¿Sí? En este caso, el sistema está empotrado en el capítulo de vacaciones. Por lo tanto, todo ese capítulo tiene que ver con la interpretación. Y funcional es, si ya no me funciona nada de lo que tengo, como esta aparente contradicción en el artículo 78 y el 81, lo que me va a dar a mí luz es que tengo que hacer funcionar la norma, porque la norma no puede quedar inactiva. Disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso será inferior a 12 días laborables. Y lo digo porque algunos dicen, no, licenciado, tengo que contar también los domingos, los séptimos días. No, son días laborables, así dice la ley. Y aumentarán 2, ya lo sabemos, ¿no? 78, del total del periodo que corresponda. ¿A qué periodo? ¿A qué periodo hace referencia? Al periodo del 76. Es importante esa palabra. Que le corresponda conforme a lo previsto en 76, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos. Antes eran 6, hoy son 12, por lo menos. Y luego esta palabrita que ha causado tanto revuelo. Dicho periodo. ¿Qué periodo? Empezamos los abogados, ¿no? A ver, ¿qué periodo? ¿Se refiere al periodo de las vacaciones continuas, de los 12 días continuos o al periodo del 76? Ya empezamos en el debate, ¿no? Desde mi punto de vista está muy claro. Dice periodo y el mismo artículo 78 al inicio te menciona la palabra periodo y dice del total del periodo que le corresponda. ¿Qué periodo? Pues el 76. Interpretación sistemática. 2 artículos. Así es sencillo. No, pero es que no es eso. El periodo se refiere a los 12 días continuos. Quiere decir que los 12 días continuos se pueden. No dice eso la norma. A potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Siguiendo esa interpretación sistemática, diríamos entonces que las vacaciones a potestad, que significa derecho del trabajador, se pudiera repartir todas las vacaciones. Y ya empezaron los colegas, ¿no? Quiere decir que si me falta 4 veces en el año, se las puedo dar a cuenta de vacaciones.
¿Por qué son así? No, no, por supuesto que no. Esto, por lo que me está dando a entender, es que se hicieron bolas en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados le habían colocado inicialmente, en el diario de debates, ahí está, le habían colocado inicialmente que a convenio entre las partes se podrán manejar las vacaciones como bien convenga a ellas, a esas mismas partes. Pero ¿se pueden convenir los derechos laborales? ¿Un derecho humano se puede convenir? ¿Puedo convenir tu libertad? Pues por supuesto que no. Entonces, a un jurista por ahí les digo, oiga, no hagan eso, ¿qué les pasa? Ah, no, no, entonces vamos a ponerle a potestad. Pero a potestad entró en el problema del artículo 81. ¿Por qué? Porque la constancia de vacaciones, ¿qué dice? Es una potestad del patrón dentro de los 6 meses siguientes de cumplimiento del aniversario, otorgar una constancia con el número de días que le corresponden de vacaciones con su antigüedad y cuándo los va a disfrutar. Entonces, a ver, ya no entendí. ¿El trabajador tiene la potestad o no tiene la potestad? Porque al final el patrón es el que se lo va a decir. Pues claro que se lo va a decir. Interpretación funcional. Tengo que interpretar el 78 con el 81, si no, rompo completamente el derecho, entre comillas, del patrón de decirle cuándo te vas a ir a disfrutar tus vacaciones. Porque si no, al rato, si concedemos esa razón al 78, el trabajador va a decir, pues ahí nos vemos, ¿no? O, oye, ¿dónde andabas? Te fuiste 2 semanas. Si es que es a potestad del trabajador, entonces yo me voy cuando yo quiera, ¿no? Imagínense el desorden que haríamos en las unidades de trabajo, en los centros de trabajo. Y luego ahí les va otra chulada que nos aventaron. Segundo transitorio, las modificaciones motivo del presente decreto, así dice, serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma de dominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras. ¿Por qué le agregaron eso? Porque resulta que por ahí alguien dijo, oigan, existe el artículo 14 constitucional, la no retroactividad de las leyes. ¿Qué significa? Que cuando entre la reforma, el 1 de enero del 2023, como una guillotina, ¡paz! Únicamente le va a aplicar a las relaciones laborales que inicien a partir del 1 de enero del 2023. Oye, ¿y todos los demás trabajadores? No, a ellos no les aplica. ¿Por qué? Porque la retroactividad, la ley no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. Es que es como en penal, si le beneficia, sí. A ver, si le beneficia ¿qué? Al trabajador. Ah, pues sí, ¿verdad? No, entonces, ¿qué hacemos, licenciado? ¿Qué hacemos? Modifícale y métele un segundo transitorio y que diga el segundo transitorio, ¿sabes qué? Aplicable también a todos los contratos individuales y colectivos anteriores. Pero ya nos metieron en problemas. Entonces, ¿hay retroactividad o no hay retroactividad? O esa, como tú me digas, diputados, pues, senadores, ya me metieron un tremendo problema ahí, porque desde mi punto de vista, a cómo está esto, debiera ser con las relaciones laborales que iniciaron a partir del 1 de enero de 2023. Pero pues no es así por el transitorio. Transitorio, Entonces las vacaciones quedaron de esta forma, todo el mundo contento, todo el mundo feliz porque ya teníamos más días, llegó la nueva tabla, nos olvidamos de la tesis de jurisprudencia 20647, no, todavía está ahí, tiene vigencia en cuanto a la interpretación, es del 95. Teníamos la tabla anterior, sí, es cierto, la tenemos una nueva tabla, hurra, todo se duplicó. Hasta ahí, bien. Esto fue en el Economista, en el Financiero, en todas partes salió, ¿no? Todo el mundo ya sabía, hasta los trabajadores. Y de repente, no falta, te digo, no falta el leguleyo, perdón, que luego va a hacer sus videos, ¿no es cierto? Sacaron ahí toda la chispa, pues la encendieron, lo cual, qué bueno, yo me congratulo y me da mucho gusto que se hagan ese tipo de ejercicios. Pero luego digo, a ver, momento, a ver. Aquí se tiene que aplicar la proporcionalidad, señores. Es decir, si un trabajador cumple aniversario en enero, pues vas a pagar todo lo que es 2022 con la tabla vieja y 2023 con la tabla nueva. Yo, ándele bien salomónico, dije yo. Oye, nada más que dame el sustento legal, ¿no? No, pues el sustento legal, pues es que es la tesis de proporcionalidad que se permite en estos casos, porque si no, no podemos aplicar la ley de manera retroactiva. A ver, espérate. Creo que nos estamos haciendo bolas. Primero, la reforma es del 27 de diciembre de 2022, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo entra en vigor? Transitorio 1 de enero de 2023. Ok. Ya tenemos un punto de partida. Perfecto. Entonces tenemos como esa batalla titánica
Me acordé del meme, ¿no? Que parece aquí el Chems. Pero bueno, eso es otra cosa. Así van a ser los jueces con nosotros. Va a pasar el Chems aquí, nosotros peleándonos y el juez, ¡ay, cállense! Se va a hacer lo que nosotros decimos. Teoría de la proporcionalidad versus la teoría de la universalidad, así llamada por un servidor. Estos son los principales argumentos de los dos contendientes. Ustedes van a dar la razón. Yo no les voy a decir, yo voy con esto. No, ustedes van a tomar su decisión. A ver, por una parte, la teoría de la proporcionalidad tiene todos estos datos que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Y sobre todo se mete, creo yo, en el tema más importante de todos, que es el tema de los derechos generados extendidos. ¿Por qué? Porque a decir de ellos, dice, bueno, pues el TQ 76 dice que cumples el aniversario, ya tienes 12 días, pero son 6 meses que tienes para disfrutar eso por el artículo 81, por lo tanto, es un derecho extendido. Y como es un derecho extendido, pues entonces quiere decir que todo el banco de vacaciones que tenías anteriormente, agótatelos antes del 31 de diciembre, porque en cuanto cambie la ley el 1 de enero, automáticamente todos los trabajadores van a aumentar vacaciones. No, espérame, no, ¿qué estás diciendo? ¿Estás aplicando la retroactividad ahí sí de la ley? No, a ver, ¿por qué decimos que no? Volvemos nuevamente al artículo 76. El 76 creo yo que es muy claro en establecer que al año de servicios se cumple. Y entonces aquí entramos, muchachos, en un tema bastante interesante que es la diferencia entre los derechos adquiridos y las expectativas de derecho. Vino un abogado, creo que es alguien de la Suprema Corte, a dar un tema aquí precisamente, y me acuerdo mucho del ejemplo porque para mí fue muy ejemplificativo. A ver, él decía lo siguiente: para entender la diferencia, así como dice la tesis jurisprudencial, entre los derechos adquiridos y las expectativas de derecho, tú te paras en el centro de la habitación, estiras tu brazo, todo lo que puedas agarrar alrededor de ti, tu esfera jurídica, esos son los derechos adquiridos. Son todos los derechos que ya tienes. Trabajaste el día de hoy, tengo derecho a mi salario, tengo derecho a mi proporción y todo, todos los derechos. Y las expectativas de derecho es cuando yo camino a la puerta. Cuando llegue allá, entonces voy a tener aquel derecho. Mientras tanto, es una expectativa de derecho. Todavía no es tuyo. Ejemplo, cesantía de edad avanzada y vejez. Ya saben ustedes los requisitos de la Ley de Seguro Social. Cuando yo cumpla esos requisitos de la Ley de Seguro Social para obtener la cesantía de edad avanzada y la vejez, entonces en ese momento será un derecho adquirido. Antes no. ¿Por qué les comento esa diferencia? Porque el tema de las vacaciones es igual. ¿Cuándo se cumple el derecho? ¿Cuándo tienes el derecho en tus manos? ¿Cuándo cumples el año de servicios? ¿Por qué? Porque así lo dice el 76, interpretación gramatical, y porque así lo dice la tesis de jurisprudencia que les puse del 95. Así lo dice. Las vacaciones se generan al año. Entonces, de ser así, pues no me queda ninguna duda que es un derecho adquirido. No es una expectativa del derecho. En pocas palabras, si tengo la teoría de los componentes de la norma, diría que es un supuesto normativo y es una consecuencia. Supuesto normativo: comete el delito de homicidio que priva de la vida a otro. Mataste a la persona, ahí se cumplió. Bueno, más laboralista, ¿cómo sería? A ver, es muy peligroso de matar a alguien. Artículo 47, fracción décima, ¿sí? Más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Es decir, la Corte ha interpretado cuarta falta. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuándo se actualiza el derecho? Entre comillas, derecho del patrón para despedir. A la cuarta falta. Ahí se actualiza. Oye, pero es que tengo 30 días para despedirlos. Sí, pero eso no habla de una extensión del derecho. Simplemente la prescripción de tu acción que tienes para despedir al trabajador. Pero no estás extendiendo el derecho. El derecho se agotó ahí. El supuesto normativo, ahí está. La consecuencia, ¿cuál es? El despido. Vacaciones. 1 año de servicios. ¿Cuándo se agota el derecho? Supuesto normativo. Supuesto normativo, año de servicios. Consecuencia, ya tengo derecho ahorita a 12 días. ¿Se fijan qué sencillo es? Hombre, si para una noche estaba yo hoy, estaba bien fumado, oye, ¿qué traes? No sé, es que los componentes de la norma, mi vieja. Artículo 14 constitucional, recordatorio: se prohíbe en nuestro país la retroactividad de la ley. ¿Qué es la retroactividad de la ley? Me parece clase de derecho, ¿no? ¿Qué es la retroactividad de la ley? Pues muy sencillo, una ley nuevecita que se le quiero aplicar a algo que pasó antes. Así de sencillo, muchachos.
Buscando definiciones en el diccionario jurídico, pues sí, todo eso que ven ustedes ahí, pues, pero está muy sencillo. A ver, ¿cuándo se dio el hecho? ¿Cuándo lo mataste? No, pues lo maté antes del 2022. Pues ahí se generó el derecho, criatura de Dios. Ahí se generó el derecho. ¿Cuándo lo mataste? 2023. Pues ahí se generó el derecho. ¿Por qué no puedo aplicar una ley hacia atrás? Porque estaría agrediendo el principio de retroactividad de la ley. ¿Cuándo se actualizó esto? Pues se actualizó en 2022, porque el 22 de noviembre de 2022 cumplí 3 años de servicios. Pues es la tabla vieja, criatura de Dios. Es que tengo 6 meses. No, eso no. Lo mataste en el 2022. Claro, si lo queremos explicar de otra manera, pues diríamos los componentes de la norma, el supuesto normativo, se agotó exactamente en el tiempo, en el 2022, y la consecuencia jurídica que deriva de la norma, pues que cuando hablo con ustedes, pues sí, ya me siento así como que, pero hablo con gente de contadores, así como que, retroactividad. Ahí están diferentes tesis que soportan lo que les estoy diciendo, no nada más lo grabas, para que ustedes lo tengan también ahí. Hay muchas tesis que hablan sobre la teoría de la retroactividad. No puedo aplicar una ley nueva a hechos agotados en el pasado. ¿Sí? Ahí está la tesis que les comentaba de vacaciones, la 206-47, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la proporcionalidad? Entonces no la acepto bajo ninguna circunstancia. No, momento. Sí es aceptada la teoría de la proporcionalidad. Pero el artículo 79 es muy claro en especificar que si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicio, entonces te voy a pagar proporcional. Ahí sí. Y era lógico, porque oye, si no cumples el año, entonces no te pago vacaciones, porque no cumpliste el año. ¿Era una expectativa de derecho? No. La misma norma, muy sabiamente, te dice, si lo terminas antes, págale proporcional. ¿Se fijan cómo la ley es bien sabia? Ahí está tesis jurisprudencial que soporta la interpretación del artículo 79. Son varias tesis, ¿sí? Obviamente no voy a quedar en ellas porque pues, yo sé que ustedes con un chocolate caliente, una chévere, pues en la noche van a estar bien dándole a estudio. Indubio pro operario, nuevamente recordatorio. Si esto no les convence, la teoría de los componentes de la norma, la teoría de la universalidad, la teoría de los derechos adquiridos, si no les convence nada y todavía siguen en la necia de decir, no, se aplica la proporcionalidad, nada más acuérdate de algo. Si aplica la teoría de la proporcionalidad, quiere decir que los días del 2022 se los vas a pagar con la vieja tabla y los días del 2023 se los vas a pagar con la nueva tabla. Perfecto. Si es así, le vas a pagar menos dinero. En lugar de 12 días, le vas a pagar 10.1. Mientras que si pagas con la teoría de la universalidad, es decir, cuando cumples el año, te tienes que pagar completo los 12 días, le vas a pagar los 12 completos. ¿Cuál cree que va a aplicar la autoridad? Indubio pro operario. Eso acaba con cualquier discusión leguleya que tengamos. No puede ser que le pagues menos a un trabajador, no lo va a permitir jamás la ley. Indubio pro operario, interpretación de la norma a favor de lo que más favorezca para el señor trabajador. No pagas chiquito, 250 o más. Ahí está la norma. En caso de reincidencia se duplica y por cada trabajador afectado. Por lo tanto, los criterios que se dieron en este sentido los tenemos, miren, ya montones por todas partes. Tenemos videos en Facebook, tenemos muchas cosas diciendo, no, sí, la teoría de la proporcionalidad, me envuelvo en la bandera y me tiro 3 veces porque yo les prometo. A ver, tranquilos, tranquilos. Estamos en un derecho netamente proteccionista del señor trabajador y no puede operar la teoría, la tesis de la proporcionalidad por ese sentido. El audio de... Los argumentos, y de estos vi muchos, muchos. De hecho, esta es parte de una carta de un amigo que defiende la proporcionalidad. Se dice pecado, no el pecador, no confronten la letra. Entonces, pues por supuesto que no, hay muchas cosas, porque miren, al final le decía, a ver, tú vas a agarrar el tigre por... No, ¿verdad? No, es que la teoría de la proporcionalidad, perfecto, entonces el cliente que te está pidiendo que pagar proporcional, dale una carta y fírmasela, porque cuando le llegue la multa, entonces él va a decir, tú me dijiste. No voy a firmar nada, ¿por qué? Es una interpretación, chiquitito, te agarré. ¿Por qué? Porque la autoridad se cansó de decirnos la teoría de la universalidad en todos los panfletos que mandan. ¿Sí? No se cansó de decirnos. Ahí están. Cualquier pregunta que ustedes agarren, teoría de la proporcionalidad.
Si cumplo 5 años en mi trabajo en 2023, ¿ya tendré derecho a 20 días laborables de vacaciones? Respuesta, sí. Gracias a la reforma laboral. Sí, pues, ¿por qué le das tanta vuelta? Si te van a multar. ¿Qué pasa con los días continuos, no? Con tanta fotografía que saqué el día de ayer y que ya me quiero ir a San Felipe. Pues miren, el tema de los días continuos, la pobreza, esos temas que ya platicamos, es un contenido principalmente en esto. Y si hablamos de que tenemos que hacer modificaciones y reglamento interior de trabajo, yo les diría, miren, como abogados digan que sí, porque de ahí cobramos, ¿no? No, sí, no. Pero realmente no es necesario modificar contratos y reglamentaciones. ¿Por qué? Porque la ley, al momento de su entrada en vigor, automáticamente ya se supone que suple cualquier deficiencia de cualquier documento que pudiéramos presentar. Claro, si tú elaboras un contrato con esta fecha después de la reforma y contiene prestaciones hacia atrás, pues por supuesto que estás mal, ahí sí tienes que hacer lo correcto. Pero si son prestaciones, son contratos y documentos ya viejos, pues no es necesario, sobre todo porque la misma ley te menciona todos los requisitos que deben establecerse, ¿no? Los formatos internos en estas constancias de vacaciones, pues a lo mejor sí van a sufrir algún cambio, ¿no? Que ahora ya no es del patrón quien lo da, sino que sean los mismos trabajadores quien lo pidan. Pues sí, todo ese tipo de cosas, yo creo que sí son necesarias hacerlas, ¿no? Firmo de solicitud y conformidad del trabajador, ¿no? Que ahora mencionan los jueces que ya no debe ser así, ¿eh? Los trabajadores deben hacer sus propios documentos. Un formato conlleva una coacción, ¿sí o no? O al menos así lo he expresado ya diferentes ejecutorias a nivel nacional. Porque no es creíble pues que un trabajador te redacte un documento de estos. Simplemente le pregunto, ¿sabe, trabajador, qué significa el 53 fracción 1 de la ley? ¿Qué dice? No, pues sepa la bola. Ay, chiquitito, ahí te agarré. Documento coaccional. Constancia, antigüedad, pues sí, ahí está el artículo 81. Cuadro general de antigüedades, comisión mixta de escalafón, pues sí, todo eso ya lo sabemos, pues. Pero la idea principal, creo yo, es la protección y más protección de lo que es el derecho humano al trabajo. Creo que eso es lo que protege al final de cuentas el tema de las vacaciones, y es algo que ya veíamos replicado en el trabajo de menores, de acuerdo al artículo 179 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Recuerden que el trabajo de menores, para ellos se establece 18 días laborables para los trabajadores. Oye, a ver, si los menores ya tienen 18 días, ¿por qué los trabajadores siguen teniendo 6? Es algo parecido a la licencia de paternidad, ¿no? ¿Por qué seguimos teniendo 5 mugrosos días los hombres y las mujeres cuánto tiempo tienen para descansar? A ver, ¿cuánto? 42 previos y 42 posteriores, ¿no? La pre y la post. ¿Pero qué no somos iguales? 84 días, ¿no? También, vámonos. Los hombres necesitamos 84 días cuando nace nuestro chamaco. Me vieron con la cara de... Tengo tú entonces al chamaco, ¿verdad? Entonces, miren, este tema de vacaciones creo que pudiera resumirse en ese sentido. Por supuesto que tendríamos que modificar todos nuestros formatos. Desde mi punto de vista muy personal, los derechos de los trabajadores contemplados tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo son derechos mínimos. Y de ahí viene una fumada mía donde dice, ¿por qué seguimos reclamando los 3 meses de indemnización constitucional cuando la Constitución establece derechos mínimos? Yo debería reclamar más, debería reclamar 6 meses, 7 meses, 8 meses, 12 meses. Pero tiene que haber un fundamento para ello, no nada más porque se me ocurrió. Acuérdense cuál es el fundamento del 123. Los 3 meses era para que el trabajador encontrara un trabajo. Si ahorita un trabajador tarda 6 meses en encontrar un trabajo, pues yo te pido 6 meses de indemnización constitucional. ¿Por qué? Para resarcir la violación de ese derecho humano que es el trabajo, el cual se le vulneró al trabajador. ¿Pero qué me van a decir los juzgadores? Estás bien loco, que no estudiaste el artículo 48 de la Ley del Trabajo que dice con 3 meses de... Pues sí, pero son derechos mínimos. Si no, entonces debiera conceder que el aguinaldo 15 días, no puedo darle más de 15 días a un trabajador. No, puedo darle más. ¿Por qué? Derechos mínimos. Pero seguimos pensando muchos de los derechos consagrados en la Constitución como derecho, como si fuera el techo. No es el techo. Y eso es bastante interesante, porque cuando hablamos del salario, entonces, ¿qué es salario? Salario, al final de cuentas, es esa retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y si es así, entonces tenemos que las vacaciones es salario, puesto que sí es salario. Que tiene una finalidad muy específica en la ley, pues claro que sí lo es. Que generó más impuestos, pues sí, pues es que parecía ser como que los patrones, como les digo, son los que pagan, ¿no? Pagan. Pero bueno, ¿qué pasa con el salario mínimo?
Salario mínimo 2023. ¿Seguimos teniendo todavía mucha normatividad en ese sentido? Sí. ¿Es materia de esta charla? No. Lo que sí les diría es, vamos con los avances de la ciencia. CFDI, comprobantes fiscales digitales por Internet. ¿Se permite la ausencia de la firma del trabajador? Sí. ¿Se reputa autor de un documento? ¿Quién lo suscribe? Bueno, si me permites los CFDIs, ¿por qué no me permites los contratos que no estén firmados por el trabajador, al menos de manera autógrafa? ¿Por qué no me permites que el trabajador, toda la documentación que tengo en una empresa, no la firme el trabajador? Ahora los nuevos sistemas de cómputos utilizan la firma electrónica, ya lo está usando la autoridad misma. ¿Por qué no lo puedo utilizar con el trabajador? No, no se puede. ¿Por qué? Porque se reputa autor del documento quien lo suscribe. Pues como que vamos 3 pasitos para adelante y 4 para atrás, ¿no? A ver, si ya me permitiste esto, ¿por qué no me permites también otros documentos que también nos firme el trabajador? No, es que no se patentiza la voluntad expresa del trabajador. Imagínense ustedes una renuncia en correo electrónico. ¿Vale o no vale? De entrada yo les diría como litigante, no, no vale. Pero ya pensando bien fumado, ¿por qué no? Es la voluntad del trabajador. Así es como se comunicaban. Pero ya ven los abogados de ellos, ¿no? Ay, ¿cómo sé si no me hackearon? ¿Y cómo sé si alguien no se metió en mi computadora? ¿Y cómo sé que no se metió la empresa mala? Bueno, pues los sospechosismos, ¿no? Pero creo que para allá vamos con esta base del tema de las vacaciones. Ahora, ¿qué pasa con el salario mínimo en nuestro país? Vean ustedes la evolución que hemos tenido en nuestro país, a la eliminación de las zonas B y C, sobre todo, el tema de la zona fronteriza, cómo ha evolucionado el salario, creo yo, de una manera bastante interesante, el salario histórico, sobre todo en nuestro país, y estas gráficas que nos muestran que pues, realmente pareciera como que el salario se está recuperando, lo cual obviamente ha impactado también los contratos colectivos de trabajo, y especialmente ahora hasta llegar a los 312.41, que se vio pulverizado por todos los incrementos que tuvimos en nuestro país, sobre todo también porque se igualó todo lo que son los salarios mínimos profesionales. Pero vean ustedes, conforme a los demás salarios a nivel Latinoamérica, pues México todavía estamos abajo. Todavía estamos abajo. ¿Cabría la pena un aumento adicional al salario? Pues posiblemente sí. Sobre todo ahora con el tema del nearshoring, ¿no? Que se está dando que la relocalización de las empresas de otras latitudes a México. Pareciera ser que estamos siendo atractivos. Posiblemente se acepte, se soporte por parte del gremio empresarial otro aumento, pues sí es posible, a lo mejor un 20, un 22%, un 25%, como menciona Coparmex y otras agrupaciones patronales. Pero creo yo que lo más importante de todo eso es reflexionar sobre el tema de las prestaciones extralegales. ¿Por qué? Miren, si hablamos que una prestación extralegal es todo aquello que está fuera del marco normativo, es decir, fuera de lo que es la Ley Federal del Trabajo, y tenemos esta tesis, la 202-5844, que es una jurisprudencia de colegiados, donde te menciona pues varias situaciones sobre las prestaciones extralegales, donde la carga de la prueba, recuerden que la carga de la prueba al final de cuentas por el 784 de la Ley Federal del Trabajo le corresponde al patrón, pero existe lo que se llama la carga dinámica de la prueba, es decir, quien está en mejor posibilidad de ofrecer o aportar esos medios probatorios tendrá que presentarlos a juicio. El patrón tendría que acreditar en todo caso esas prestaciones extralegales, dice la tesis, sí. ¿Cuándo? Cuando lo reconoces. Patrón, cuando reconoces la existencia de una prestación extralegal, entonces la carga se revierte por una carga dinámica para ti. Y eso nos abre un mundo de posibilidades. Un mundo de posibilidades. Sobre todo porque ahí está la tesis completa, ¿no? Por el que la quiera leer después. Es importante porque entonces, ¿qué es lo que viene en el futuro? ¿Por qué les menciono las prestaciones extralegales? ¿Qué viene? Asústense. Iniciativas. Permiso de personas menstruantes. Para empezar, el término me suena a mí, lo personal, Aurelio, claro, ¿no? Persona menstruante. Aquí está la iniciativa, amigo. Permiso de hasta 3 días laborales con goce de sueldo de manera mensual a las mujeres trabajadoras y a las personas menstruantes. Cuando estaba haciendo la filmina, yo estaba echando más abuela. No, ¿cómo es posible? Más prestaciones al patrón. Y llega mi esposa por atrás. Mira esto de las cuestiones menstruales ahora. Tú eres mujer. ¿Has sentido los cólicos que se sienten? No,
Doblé las manitas. Pero me ha dado gripa. Son derechos, al final de cuentas son derechos que se están instituyendo a favor de un determinado, pues, en este caso de las mujeres, y lo cual debiera ser positivo. Ojo, las iniciativas que digan Morena tienen un 99% de pasar. ¿Sí? Cuando vean ahí Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, ni las peleen. Contratación jóvenes y adultos mayores. Iniciativa, esta es del PT, pero ojo, esta también ya fue retomada por Morena. ¿Qué significa esto? Emplear por lo menos el 10% de personas trabajadoras jóvenes o personas trabajadoras adultas mayores, y Morena agregó personas con discapacidad. ¿Es bueno o malo? Lo que les dije al inicio, si te pones como patrón, dices, oye, espérate. Si te pones como trabajador, vas a decir, oye, qué padre. Nosotros como abogados, simplemente observantes de lo que está pasando. Ojo con eso. Teletrabajo para mujeres embarazadas. Ahora, a propósito que la norma oficial mexicana ya está a punto de salir. ¿Sí? Teletrabajo para embarazadas. ¿Qué significa? Pues darles esa oportunidad, ¿no? Si estás embarazada, pues lo acreditas con un certificado, ahí está, certificado médico. El patrón priorizará, ¿qué cosa? Pues el trabajo, ¿no? Esta está emocionante. Despido por faltas. Esta es de Morena. Acotar que será causa de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón cuando el trabajador acumule más de 3 faltas de asistencia. Ojo con la palabra. ¿A quién voy a despedir, eh? Es de Morena. No digo porque Morena sea bueno o malo, no. Digo por la posibilidad, porque tiene mayoría. Tiene mayoría en el Congreso. ¿Okay? Jornada y prima sabatina. Estamos felices aquí. ¿Qué dice esta? Ojo con esto. Hay 6 iniciativas. 6. Menciona qué cosa. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo firme, permitir los primeros de reposo del día sábado, viernes en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Es decir, 4 días y medio de trabajo por 2 días y medio de descanso. ¿Sí? Más la prima sabatina del 25%. Antes teníamos la prima dominical, ahora es sabatina. Y ya estamos encarrerados, pues que también sea lunetina y martesina y miércolesina. Y órale, pues de una vez, ¿no? ¡Órale! Disminución de la jornada laboral. Aquí les digo que hay 6 iniciativas y la última fue la de Susana Prieto Terrazas. Se acaba de anunciar hoy en el periódico a bombo y platillo. Es una reforma constitucional que pretenden, necesitan mayoría calificada, es decir, 2/3 partes. Suena difícil, pero al igual que las vacaciones, nadie se opuso a la reforma de vacaciones. Ningún partido político. Si se llegara a oponer a alguien a esto, son elecciones, ¿eh? Son elecciones intermedias. Chihuahua, Estado de México. ¿Quién se va a oponer? A ver, el PAN que se oponga. Por eso les digo, cuidado. ¿Qué pasa con esto? Morena, disminuir las jornadas laborales 1 hora. La de Mancera, 2 horas. ¿Cómo es con eso? Dices, ¿qué vamos a hacer ahora? 5 de trabajo por 2 de descanso como gobierno. Pues, pues a lo mejor las empresas eran de sí, pero las empresas pequeñitas que les digas, oye, vas a darle ahora 2 días de descanso. Espérate. Recuerden ustedes que ya al menos jurisprudencialmente ya se hizo una disminución de jornadas. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que pasaba? Jornadas máximas legales. ¿Qué es lo que dice la ley? Jornadas máximas legales 8, 7 y media y 7. ¿Sí? Y una mixta nocturna. Luego la Corte, artículo 63, durante la jornada ordinaria de trabajo disfrutará el trabajador de un descanso de cuando menos 30 minutos. No formará parte de la jornada. Porque los patrones, ¿qué decían? No, entró a las 8, 8 y 8, 16, sale a las 16:30, porque es tiempo que no está a mi disposición. Vámonos. 8 horas y media total dentro de la empresa, dijo la Corte, no. La media hora debe estar dentro de la jornada de trabajo. Por lo tanto, el tiempo efectivo de trabajo se recortó por decisión jurisprudencial a 7 horas 30. Entonces, la Corte lo que hizo fue que disminuyó, al menos en jornadas continuas, disminuyó la jornada ya. No tenemos jornadas máximas de 8, 7 y media, 7. La Corte la disminuyó. Y los patrones agarraron la jornada discontinua 1 hora cuando menos y más. Pues sí, pero eso es para los administrativos. Pero para la plebe, para nosotros la plebe, pues no, ¿verdad? Pues ojo con eso. Está el proyecto, miren. Y nuevamente, personas trabajadoras. El concepto que está ahí de manera recurrente. ¿Qué otras vienen? Bueno, pues esta.
Vean ustedes cómo se adiciona pues al artículo 123, apartado B, para trabajadores de gobierno, el tema de embarazadas. Extender el periodo de lactancia, ¿hasta cuánto? 2 años. ¿Cuánto es el periodo de lactancia ahorita? 6 meses. ¿Extenderlo cuánto tiempo? 2 años. ¿Qué significa eso? Que estás extendiendo las categorías sospechosas. Imagínate 2 años más una persona con lactancia, no la vas a poder despedir fácilmente porque le van a aplicar perspectiva de género, porque es una persona vulnerable. Extiendes el periodo de 6 meses a 2 años. Es que estoy amamantando, la estás amamantando, le está dando puro leche del nido. Es mi periodo de lactancia. 48 pesos al niño. Todavía le doy leche, tiene 5 años, no importa. Otra, esta es del PAN. Cambiar el término permiso por licencia paternidad y aumentar de 5 a 30 días laborales con goce de sueldo esta licencia. Es del PAN, no pasa. Movimiento Ciudadano. Aumentar el tiempo de descanso con goce de sueldo a las mujeres trabajadoras en los casos de, y habla ahí casos de parto, adopción, discapacidad, atención médica hospitalaria. Nuevamente, categorías sospechosas. Entonces, miren, ¿qué recomendación pudiéramos dar para todo esto? Es el diálogo, ¿no? El diálogo que debe tenerse con los trabajadores. Ustedes dirían, no, pues es que los derechos de los trabajadores. Hoy me hacían una pregunta muy curiosa. Me dice un contador. A ver, Aurelio, yo tengo un cheque. ¿Cuánto tiempo tengo que guardar ese cheque? El trabajador se fue. Es una pregunta muy sencilla. Y yo, caray, tan sencilla, pues no tanto, le dije. ¿Por qué? Me dice. A ver, ¿qué dice el artículo 516? Prescriben las acciones en materia de trabajo 1 año. ¿De acuerdo? Entonces, si fuéramos a letra expresa de la ley, yo te diría, es 1 año, pues bueno, a partir de que el trabajador dejó de presentarse a laboral, tú generaste el finiquito, porque ya se fue, es 1 año que el trabajador tiene para reclamarte, ¿verdad? Sí. Él presentaría su demanda y entonces estaría prescrita, si lo hace después del año. Por lo tanto, yo te diría 1 año. Pero ¿qué es lo que va a pasar en la realidad? El trabajador va a volver después de 1 año y va a decir, vengo por mi finiquito. No, usted faltó mucho tiempo, lárguese de aquí. Clásico, así son los patrones malos. Lárguese de aquí. ¿Qué va a hacer el trabajador? Cita perjudicial, no conciliación, demanda laboral. ¿Qué vas a decir tú como patrón? No, pues es que dejó de presentarse a laboral desde hace 1 año. Ah, sí, perfecto, testigos. ¿Tienes un documento que dé certeza de que se dio por terminar la relación laboral? ¿Tienes una renuncia, un convenio? ¿Tienes un aviso de despido? No. Testigos, ¿no? Las listas, no, son de huella digital, no, ya yo. Testigos, perfecto, los testigos son buenos para los juicios, ¿verdad? El otro día tuvimos un asunto ahí en la interior de la República, ¿no? Allá en Uruapan, allá en otra cosa, en Europa. Era un asunto donde se habían peleado los trabajadores, se pelearon, ya saben, ¿no? Esas clásicas. Nosotros decíamos, pues sabes que sí vamos a acreditarle, porque el trabajador dijo, no va a firmar nada, hágale como quiera, no teníamos acta, no teníamos nada. Se le despidió de todas maneras, se hizo el aviso, se presentó, todo bien. Y en el juicio íbamos a acreditar con testigos precisamente esta causa. Llegó el día de la audiencia de juicio, no se presentaron los testigos. Fuimos, les reclamamos, el juicio se perdió. ¿Por qué no fueron al juicio? Licenciados, que a la salida de la casa pues nos pusieron una corona de muerto. Que pobre de nosotros íbamos a declarar. Depender de testigos así tan volubles. Híjole. Al final esto es una batalla, sí es una batalla. Yo les diría, es una batalla constante con los trabajadores, por supuesto, pero también con los patrones, ¿eh? No perdamos de vista que la meta es la protección última de los derechos de los trabajadores. Este derecho, el derecho laboral, no es un derecho por patrón, es un derecho de los trabajadores. Muchos patrones quedan como huevitos, así quedan, porque no han entendido realmente que la esencia del derecho laboral es la conciliación, no la mediación, la conciliación al final de cuentas, la negociación, porque la justicia es ciega, porque no hemos entendido que escuchar a los trabajadores es lo más importante. Esa timida se me fue. Bueno, recuerden que hay que divertirse, ¿eh? Ya lo dijo Richard Branson, hay que divertirse. Y además, pues bueno, quisiera irme con unas reflexiones finales para ustedes. Acuérdense que decía Steve Jobs, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Exígete mucho a ti mismo.
y espera poco de los demás, te ahorrarás disgustos. Ningún valiente alma hizo experto un marinero. Pero cuando uno es todoterreno, lo que le sobran son los caminos. Nada es verdad, nada es mentira, depende del cristal a través del cual se mira. Aquí pueden descargar la presentación. Si ustedes ponen su teléfono, inmediatamente la presentación la van a descargar completita para ustedes. Ya a punto de manera final, les diría, miren, acuérdense siempre de algo. Los derechos laborales, la esencia de los derechos laborales y la lucha por esos derechos, acuérdense que nacieron principalmente en el mundo a través de los abusos patronales. ¿Qué es lo que ocurría en la revolución industrial? Un trabajador perdía una mano, perdía un brazo, no importa, despídelo. Ahí hay toda una fila de trabajadores que quieren laborar en esta empresa. ¿Cuál fue la respuesta a esto? Crear todo lo que estamos hablando. Es un virus. Tengo sus teléfonos en mi poder. Entonces, ¿para quién nacen los derechos laborales? Recuerden siempre eso. El patrón no tiene derechos. Quien tiene derechos es la persona del trabajador. Pero ojo, es para abusar de ese derecho tampoco. Sí, porque hay algunos trabajadores que realmente abusan de esos derechos y tampoco es la idea. Creo yo que tenemos que, también los abogados y abogadas y abogales. Entonces, pues aquí la idea es adaptarnos a los cambios. Yo quedaría enteramente a su disposición para cualquier duda, para cualquier trauma. Conozco una muy buena psicóloga y pues básicamente sería participar después, que estas son ideas mías. No crean que, Laurelio, por lo que lo dijo él, ya todo es verdad. No, no, tampoco. Puedo equivocarme, pero creo que traté de sustentarles con jurisprudencia, con interpretación normativa y sobre todo con el bagaje que traemos jurídico del por qué considero yo que, por ejemplo, el tema de las vacaciones, el tema de la universalidad impera sobre el tema de la proporcionalidad. Sobre todo por la teoría de los componentes de la norma, la teoría de los derechos adquiridos de las expectativas de derecho, y porque estamos hablando de un derecho de los trabajadores. Si al final tenemos dudas como abogados, tenemos que decantarnos necesariamente por la parte trabajadora. ¿Voy a pagar más? Pues sí, vas a pagar más, pero es el punto de la ley. La ley se diseñó para protegerlo a él, no para proteger al patrón. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Luis Aurelio Espinosa Araujo por su participación en este seminario con su ponencia magistral denominada Vacaciones dignas y aumento del salario mínimo, aspectos y alcance a considerar con la reforma. A continuación, pasaremos a la etapa de preguntas y respuestas, para lo cual le pedimos al auditorio que está aquí de manera presencial, si existiera alguna duda o comentario, favor de levantar la mano para efecto de proporcionarles algún micrófono. Y a quienes nos acompañan por internet, le pediríamos también que amablemente pongan su manita digital para efecto de que en un momento hagamos lectura a las mismas. Pregunto al auditorio presente, ¿existe alguna duda o comentario? Primero que nada, felicitar a Maestro por la excelente disertación de esta tarde. Miraba en su información que nos compartía el maestro, el salario mínimo en relación con los diferentes países de Latinoamérica. Me llamó poderosamente la atención que estamos por debajo incluso de El Salvador y de Guatemala. En su opinión, ¿hacia dónde va el camino en temas de salario y de vacaciones a nivel Latinoamérica en nuestro país? México, ¿hacia dónde se avisora que va a transitar? ¿Vamos a seguir en una estadía mediana o vamos a tratar de mejorar esos estándares que hemos visto ahí que nos ha proyectado? Porque supongo que al igual que el salario, el tema de las vacaciones, no sé si en aquellas latitudes existe la figura del aguinaldo, pero el tema de vacaciones seguramente va a ser una referencia directa al tema del salario en esos países. Excelente pregunta, muchísimas gracias. Hay que tomar en consideración algo. Es un tema complejo, es un tema económico, es un tema que tiene que ver con políticas gubernamentales. Si hablamos que la misma Ley Federal del Trabajo establece un mecanismo a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es la que establece esos salarios mínimos, no podemos abstraernos que este gobierno, y eso hay que reconocérselo, se ha preocupado por elevar el salario mínimo a niveles insospechados, niveles que no teníamos idea nosotros que se podían.
Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que son diferentes factores los que tienen que ver con el aumento del salario mínimo. Decíamos, bueno, es que subir el salario 20% ahora en el 2022 fue algo muy bueno para los trabajadores. Sin embargo, lo que vimos en la realidad es que el sector restaurantero anunció un aumento del 25% en todos sus productos. Entonces quedó pulverizado automáticamente cualquier aumento que recibieran los trabajadores. Desde luego que la cadena productiva, todo lo que son las empresas, dicen, yo no voy a soportar un aumento del salario de esta naturaleza. Yo se lo voy a cargar a quién, al consumidor final. Pues es algo que debe reflexionarse muy bien al seno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y no únicamente que se establezca como una política gubernamental. Es muy buena la idea, ahora que, como lo mencionaba, pues que viene la relocalización de muchas empresas. Creo que México sí tiene el potencial para poder subir todavía más. Sí lo tiene. Sin embargo, desafortunadamente lo que hemos visto es el efecto contrario. Muchos decimos, bueno, pues mejor que no suba nada el salario mínimo, pero que no suba la canasta básica, como dice la Coneval, ¿no? Pero, híjole, al final, ¿hasta dónde vamos a llegar? No sé más allá del 2024, pero al menos sí sé, porque este gobierno ya lo dijo, que en el 2024 el aumento que sigue es de un 20 a un 30% todavía más. Y eso sí es la certeza que tenemos al menos a corto plazo, ¿no? Después del 2024, no sé. ¿Podemos alcanzar a otros países latinoamericanos? Pues es que las comparaciones son odiosas, ¿no? En ocasiones nos queremos comparar con otros países, pero no vemos los problemas que también tienen esos otros países. Antes nos comparábamos mucho con Argentina. Decían, no, Argentina tiene la paridad peso-dólar a 1, ¿no? 1-1. Y ahorita, pobrecitos los argentinos, no se la acaban con todo lo que traen ellos ahí. México, de cierta manera, ha establecido varias cosas bastante interesantes. Entonces, es un tema económico, desde luego, sí. Yo le recomendaría a un economista muy bueno que es Mario Schettino, tiene su página de YouTube y tiene análisis económicos muy buenos. Al menos laboralmente, yo lo que pudiera decir, porque es lo que he leído, es 2024, un aumento, porque ya están de acuerdo incluso también las cámaras, de un 20 a un 30%. Lo que verdaderamente va a ser el cambio aquí son los contratos colectivos. Y ese boom lo vamos a ver a partir del 1 de mayo del 2023, donde muchos sindicatos ya se están dando cuenta del potencial que tienen en emplazar a huelga a las empresas. Porque ahora no va a ser como antes de que te emplazo simplemente a huelga, sino que ahora ya tengo verdaderamente el poder de los trabajadores, ellos mismos pueden decidirlo, no soy yo el líder sindical, y ahí puedo operar realmente los verdaderos cambios que estoy haciendo. El día de hoy salió una nota, por cierto, en El Economista, donde dice que los principales cambios que se han dado a nivel nacional es a través de los sindicatos independientes. Ellos son los que han empujado los cambios, los incrementos salariales de un 9 a un 15%. Entonces, ay, caray, ¿cómo es posible eso? En prestaciones, En prestaciones, que sería incrementar vacaciones, aguinaldo, vales de despensa, bonos. ¿A través de qué? A través de la negociación sindical. Entonces, ¿cuál es el futuro que yo aviso aquí? Pues no es tanto que se reforme la Ley Federal del Trabajo, sino el empuje sindical que va a provocar el aumento progresivo de prestaciones a nivel nacional. Ese va a ser el tema. Y no me refiero a esa prórroga medio rara que estableció el gobierno de que, bueno, si te registras, es como si sacaras el papelito de la carnicería, ¿no? Si te registraste antes del 1 de mayo de 2023, tienes hasta el 31 de julio para poder legitimarte, ¿no? Para el proceso de consulta. No se refiere a eso. Eso va a entrar en un problema bastante, un problema legal muy importante, porque tuvo que haber sido una reforma en la ley. El transitorio prevé únicamente 4 años de vacatio legis. Y yo mediante un simple acuerdo pretendo extender ese plazo normativo, pues le van a dar para atrás. Pues, bastante interesante. Muchas gracias por la respuesta y por la pregunta. Hace un momento tenía la mano levantada vía Zoom Sergio Chávez. No sé si Sergio Chávez nos pueda decir su pregunta, por favor. Fuego amigo. Si está disponible Sergio Chávez, que hace un momento quería hacer una pregunta, si no continuamos con alguien aquí del público presente. Si hay alguna otra pregunta aquí. Bien, no habiendo más preguntas ni por Zoom, ni tampoco aquí con el auditorio,
Le pediría, agradecemos primero que nada las preguntas formuladas, así como la respuesta también otorgada por el maestro Luis Aurelio Espinosa Araujo. Y ahora procederemos a invitar, si es tan amable, el maestro Enrique Castillo González, juez laboral del Poder Judicial del Estado de Baja California, del Partido Judicial de Mexicali, para que nos acompañe, por favor, a otorgar el merecido reconocimiento a nuestro ponente del día de hoy. Mismo que a la letra dice lo siguiente: el Poder Judicial del Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura del Estado y del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Aurelio Espinosa Araujo por su valiosa participación como ponente en la conferencia denominada Vacaciones Dignas y Aumento del Salario Mínimo, aspectos y alcances a considerar con la reforma, dentro del tercer seminario del nuevo sistema de justicia laboral, realizado el 22 de marzo del presente año. Firma el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, así como la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado. Muchísimas gracias, maestro Aurelio, muchísimas gracias, juez Castillo, por acompañarnos y de acuerdo con nuestro programa. De acuerdo con nuestro programa, hemos concluido la actividad del día de hoy, no sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cita, pero vía Zoom, con un ponente que tenemos desde Perú, el cual nos dará el favor de acompañarnos. Muchas gracias a todos por su presencia. Muy buenas tardes. Gracias.